Hola, hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy estamos en el precioso pueblo de Altea, justo al lado de la playa, en el paseo marítimo, en la sombrita, para disfrutar de las vistas, ver la gente hacer deporte, la gente pasar, y con el precioso parque natural detrás nuestra. Y como cada lunes y viernes estamos aquí para hablar sobre las últimas noticias desde España, y hoy tenemos mucho de lo que hablar. Primero os voy a contar un poquito el plan de ahorro energético que ha aprobado el gobierno hace unos días. Es un plan que a muchas comunidades autónomas no les gusta, y os voy a contar por qué. Porque hay datos bastante curiosos y limitaciones bastante curiosas en él. También hablaremos sobre el absoluto frenazo del mercado laboral que estamos sufriendo ahora mismo. Es algo que ya nos alertaron desde el Ministerio de Trabajo y efectivamente está pasando. ¿Qué es lo que nos espera? Lo veremos hoy. Y por último hablaremos sobre el transporte. Han decidido hace tiempo abaratar los billetes de los trenes, del AVE, pero por algún motivo han excluido una de las rutas más importantes y más necesitadas de estos descuentos. Lo veremos todo hoy. Empezamos con la primera noticia, que es sobre el plan de ahorro energético que realmente lo ha impuesto la Unión Europea, pero España como tal ha hecho algunas modificaciones porque según el país, según el clima, obviamente es diferente, y según la situación económica también de muchos países, aunque ninguno está súper bien, que diría yo. Esto es un plan anunciado por el gobierno recientemente, hace 2 días me parece, que ha provocado algún rechazo en algunas comunidades autónomas y también opiniones negativas de comercios, de empresarios en general aquí en nuestro país. Hay diferentes medidas que tener en cuenta, que habrá que mantener a partir del 9 de agosto. La mayoría de negocios ya lo saben porque los ayuntamientos también han estado informando. Se han publicado el BOE, el Boletín Oficial del Estado, entonces los carteles están por todas partes, así que la mayoría de negocios y gente normal debería saber qué medidas van a hacer. Primero, lo que van a hacer es mantener los recintos refrigerados. Se refiere a cualquier interior de un negocio, por ejemplo, puede ser bar, restaurante, cafetería, tienda, administraciones públicas, oficinas, cualquier tipo de sitio cerrado que no es de un particular, deberá estar refrigerado solo a 27 grados, lo que significa que no podréis bajar la temperatura. El termostato del negocio, del sitio oficial, deberá ser visible. Y aparte de eso, estar puesto a 27 grados. No podréis bajar el aire acondicionado para tener el aire más fresquito, no. Tendremos que sufrir, sobre todo aquellos que trabajan con traje y corbata. No me imagino cómo van a trabajar en pleno agosto a 27 grados. Podrán poner obviamente ventiladores igual, pero el ventilador con aire caliente tampoco ayuda, solo lo mueve y eso parece una sauna, sinceramente. Así que esto será una de las principales medidas, es aire acondicionado solo permitido a 27 grados o un poco más fresco no podrá ser. En invierno, porque esta medida se va a prolongar hasta el 1 de noviembre de 2023, por lo tanto más de un año a partir de ahora, y veremos a ver qué pasa después. En invierno, la calefacción puede estar a máximo de 19 grados, por lo tanto en casa obviamente podréis regularlo un poco más, pero en negocios, en cualquier tipo de empleo, de oficinas, tienen que estar a 19 grados no más. La temperatura óptima para estar a gusto no es 19, es a partir de 20 grados, pero vaya, lo han puesto a 19 y no se podrá subir. Los negocios tendrán que tener carteles informativos por todas partes, a la entrada, en sitio visible al lado del termostato, indicando las nuevas medidas a cumplir y obviamente para que el termostato esté visible. El gran problema es que muchos negocios no lo tienen adaptado así, no lo tienen ni visible, ni pueden a veces modificar tanto la temperatura, así que es un grave problema para muchos cómo ajustarse a la nueva medida propuesta por el gobierno. También dicen que van a controlarlo, pero sinceramente hay tantísimos negocios, incluso aquí en Altea en primera línea, hay tanto que ¿quién se va a encargar de ello? Trabajadores municipales no van a ir del ayuntamiento a comprobar uno por uno todos los negocios. Policía local, pues sí, puede pasar a 1 o 2, pero no van a gastar tiempo para ir por todos los negocios del pueblo o de la ciudad.
durante el día, cada día. Entonces, a mí me parece una medida que sinceramente trabaja partiendo de la base de cada uno personalmente, todo lo, digamos, lo bueno y lo malo que tenemos, la decisión que toma una persona, la responsabilidad de cada uno, mejor dicho, partiendo de eso, porque realmente comprobar no se va a poder comprobar mucho, pero si llegase alguien ahí y viera que no se cumple la normativa, hay multas de hasta 60.000 euros para la entidad, para el negocio, la empresa o lo que sea, que no se ajusta a la normativa en vigor. Todo esto se hace para ahorrar obviamente energía y para que España no se quede sin gas también, porque hay una incertidumbre tremendísima ahora mismo, y para garantizar el suministro bueno más o menos para el invierno están haciendo bastantes recortes. De ahí este plan para todo este año hasta noviembre de 2023. También lo que están diciendo es que todos los escaparates de todos los negocios van a tener que apagar las luces a partir de las 10 de la noche. Por lo tanto, va a ser bastante curioso. Las ciudades, los pueblos van a cambiar mucho, va a haber mucha menos luz, solo la luz de las farolas, básicamente de la iluminación del municipio como tal, propiamente dicho, pero todas las luces de los escaparates van a tener que estar apagadas. Por lo tanto, la gente no verá qué es lo que hay en este negocio cuando pasa al lado, lo que no es muy bueno para el negocio en sí. También no se sabe qué va a pasar con luces de Navidad. Yo sé que, por ejemplo, en Vigo, que es la ciudad con luces de Navidad más maravillosas de toda España, es súper famosa. Cada año, más y más temprano, están preparando la Navidad. Es un sitio estupendo para ir. Este año iremos con vosotros, sin lugar a duda, a Vigo. Este invierno lo intentaremos para mirar las preciosas luces. Ellos no se van a quedar sin luces, las van a poner. Han cambiado la dinámica, han hecho luces LED, han hecho muchísimos cambios, los cuales van a permitir a la gente seguir disfrutando y ahorrar energía a la vez, lo que es estupendo. Pero otras partes de España veremos a ver cómo se van a apañar, porque muchos no han invertido en luces de menor gasto energético. Así que esta Navidad puede ser bastante rara en muchísimos puntos de España. Lo importante es que no haya problemas en invierno, es que haya un ahorro energético, pero muchos negocios, incluso bares y hostelería, están diciendo que la gente simplemente no va a acudir a mediodía a ellos para tomar algo o comer algo, sabiendo que no hay suficiente aire acondicionado dentro, con el calor que hace en algunos puntos de 40 y algo grados. A mediodía salir a tomar algo con aire acondicionado era la única opción, salvarse ahí, porque muchos no ponen o no tienen aire acondicionado en sus casas. Pero ahora que va a haber esta limitación, teniendo 27 grados dentro de un negocio, con todas las cámaras que trabajan, con las neveras, con la cocina, obviamente la temperatura será mayor y no sé si muchas personas preferirán salir a tomar algo o ir a algún sitio a mediodía cuando hace tantísimo calor, sabiendo que ahí no va a haber aire fresco. Así que veremos a ver. Por un lado es una medida buena, pero por otro lado puede perjudicar algunos negocios. Decidme lo que pensáis aquí en comentarios. La segunda noticia que os quería compartir es sobre el frenazo del mercado laboral que estamos teniendo ahora mismo aquí en España. Ya sabéis que junio, julio, principios de julio fue uno de los mejores meses en muchísimo tiempo. Por fin hemos bajado de menos de 3 millones de parados aquí en España. De hecho, ahora mismo estamos en 2.883.812 parados. Pero a partir de la segunda mitad de julio las cosas han empezado a cambiar. Ya nos lo advirtieron la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió que puede haber un cambio, que poco a poco se está frenando las contrataciones. Obviamente eso era de esperar, porque después de la pandemia hubo como un boom de recuperación, de necesitamos gente para volver a trabajar, para volver a estar como estábamos. Entonces habían contrataciones masivas para volver al punto de partida, como diríamos, pero ahora que ya estamos en ese punto de partida, las cosas se están frenando poquito a poco, ya no hay... aún así hay muchísimo trabajo, ¿vale? Hay muchísimo trabajo en diferentes sectores de falta de trabajadores, pero contrataciones han disminuido algo. También es porque ya para temporada de verano la gente que quiso fue a trabajar, los que no quieren ya para un mes y medio que queda, obviamente no van a ir. Así que la situación es algo complicada. Hay como 5.000 personas menos contratadas durante esas últimas semanas de lo que fue habitual durante el verano.
así que dicen que este otoño, invierno puede ser bastante duro. Yo sinceramente pienso de que va a ser al igual que todos los años anteriores prepandemia, que van a bajar algo los contratos, alguna gente se irá al paro después de hacer la temporada, los que tenían contratos temporales por un motivo u otro, por ejemplo, y simplemente después en invierno va a haber como una tranquilidad y después a partir de enero, febrero va a empezar de nuevo a subir todo hasta otra vez agosto, y así son como olas así de contratación que hay aquí. Lo que sí es bueno es que dicen que los contratos fijos o fijos discontinuos, o sea, son contratos que brindan estabilidad, de los que se firman ahora los últimos meses ya son más de un 41%, que son casi la mitad, así que es una noticia estupenda, la verdad. Cuando antes eran solo un 10 o 11%, ahora son 41, 42. Por lo tanto, la diferencia es abismal y es una muy buena noticia. En general, quiero decir que, como os he comentado, hay muchos cambios a la hora de trabajo, a la hora de empleo. Hay diferentes sectores que tienen muchísima falta de personal y, por cierto, esto va a venir muy bien a todos aquellos que quieren venir aquí a España a trabajar. Vamos a hablar este domingo sobre la nueva ley de migración. Mejor dicho, no es una nueva ley, es un ajuste, es un cambio en la ley, la han redactado y ahora hay muchas más posibilidades para muchos de vosotros para venir aquí a España, para venir a trabajar obviamente o estudiar o lo que queráis hacer para empezar una nueva vida. Sobre esta ley en concreto vamos a verlo por completo, 100%, os lo voy a explicar todo bien este domingo, así que suscribiros al canal si todavía no estáis para no perderme de vista, por si YouTube no saca mi vídeo a los recomendados, y este domingo os lo contaré todo, pero aunque el mercado se está parando poquito a poco, aún así hay sectores que necesitan trabajadores y esta ley de migración va a poder permitir a muchas personas venir aquí a España, además de forma legal. También quiero decir que últimamente España siempre habla sobre el crecimiento, Unión Europea habla sobre el crecimiento de diferentes países después de la pandemia, cómo va mejorando su economía. En España la previsión no es buena, está bajando cada vez más y más, así que dicen que en 2023 nuestra economía solo crecerá un 2%. Es algo, pero aún así no es tan bueno como habíamos previsto. Y hay una incertidumbre tremenda en muchísimos países. Dicen que la inflación seguirá subiendo, dicen que los precios obviamente también seguirán subiendo, la incertidumbre con el gas, con electricidad, con carburantes. No son tiempos buenos, digamos, para muchos de nosotros que vivimos aquí en España, y no solo en España, en muchos países del mundo en general. También aquí, sin embargo, hay muchas empresas, muchos emprendedores que deciden hacer un negocio nuevo durante este periodo de incertidumbre, este periodo tan complicado, porque muchos piensan que empezar un negocio en los tiempos de crisis es el mejor momento. Decidme lo que pensáis, si vosotros quisierais emigrar ahora mismo, o si lo vais a hacer, si ya lo tenéis pensado hacer, si emprenderíais ahora mismo en el peor de los momentos prácticamente de nuestro país, o si esperaríais cuando ya veríais que la situación se empieza a recuperar. Dejádmelo aquí en comentarios. Y la última noticia que os quería compartir es sobre el transporte. Ya sabéis que ha salido como una ley, una modificación del Ministerio de Transporte que abarata los billetes de AVE y también ofrece bono multiviaje gratis durante este año para cercanías y trenes de media distancia. Después de esta noticia, muchísimos de nosotros nos hemos alegrado porque muchos tienen que ir a trabajar entre diferentes ciudades, se mueven entre Murcia, Alicante, Alicante-Elche, Alicante-Madrid, incluso, ¿por qué no?, Alicante-Valencia, etc. Entonces, en diferentes puntos de España hay gente que viaja por trabajo cada cierto tiempo o por estudios, por ejemplo, volviendo a casa cada fin de semana, y es algo muy importante, lo que permitiría ahorrar bastante dinero, al menos utilizando el transporte, lo que ya de por sí es algo. Pero esta modificación, quería decir que no sé por qué, pero sé perfectamente por qué lo han excluido, porque además lo han justificado, así que sabemos el motivo por qué no han puesto la línea de Alicante-Madrid o Madrid-Alicante, nuestra zona de Alicante. El AVE lo han excluido
de los descuentos de mitad de precio de los billetes. Alicante-Madrid es una de las ramas de aquí de AVE más importantes de nuestra zona. Hay muchísimas personas que lo utilizan, se satura mucho, viajan turistas, viajan trabajadores, viajan estudiantes también. Es un tren muy cómodo que en 2 horas 45 minutos os lleva desde Alicante a Madrid y de vuelta también al mismo tiempo. Es muy práctico, pero era muy caro y lo sigue siendo, obviamente, ya que el descuento no hay. Sorpresa, sorpresa. El billete puede valer perfectamente unos 50 euros de media, este es el precio de 50 euros, y en algunos puntos concretos alcanza hasta 100 y pico euros por un solo billete para una persona, solo ida, por ejemplo, ¿no? Así que es súper caro. La gente obviamente está muy descontenta, han empezado a escribir en redes sociales, en Twitter, en todos los sitios a AVE, diciendo qué es lo que pasa, porque lo han excluido. Y la contestación oficial que ha dado el Ministerio de Transporte en general de por qué no han incluido Alicante-Madrid, Madrid-Alicante, esa rama, los descuentos de 50%, han dicho que esto es una línea demasiado rentable, básicamente que les trae demasiado dinero y que hay mucho turismo en esa línea, por lo tanto no van a modificarla de ninguna forma, porque les viene bien mantenerla tal como está con precios tan altos. ¿Qué les voy a decir? No me sorprende, lo que sí me sorprende es que digan que es una línea turística. Obviamente puede ser en temporada de verano, sí, pero en temporada de invierno, cuando empieza el curso escolar, durante los días laborales, la gente que viaja son gente por trabajo, que visita a sus familiares, que no son turistas como tal que viajan de extranjero, que aprovechan esa línea para conocer la capital, aunque también los hay, pero es la minoría en invierno. La mayoría son estudiantes, familias, gente de negocios, por trabajo o por algún motivo ir a un consulado, digamos, por cosas así cotidianas, ¿no? Que la gente a veces necesita utilizar este servicio, pero han decidido que no, que es tan rentable y maravilloso que sería un desperdicio total hacer descuentos en la línea de Alicante-Madrid. Al menos la buena noticia es que las cercanías y trenes de media distancia aquí en la zona de Alicante sí que aprovechan de los bonos multiviaje gratuitos. Por lo tanto, todos aquellos que viajan entre Alicante, Murcia, por aquí por la zona, en cercanías o media distancia una vez más, sí que van a poder adquirir los bonos multiviaje, que serán gratuitos durante un cierto tiempo, al menos hasta este invierno, y después veremos a ver qué tal avanza la cosa. Por lo menos algo positivo, aunque es una pena que la línea principal que necesitábamos tanto y que todos esperábamos que iba a estar con al menos algo de descuento, no digo 50%, pero un 10, un 15, un 20, 25, algo para ayudar, no ha sido así. Así que nos llevamos un chasco bastante grande, pero algo positivo es algo, porque más gente que viaja para trabajar aquí en la zona entre Alicante, Murcia, Elche, toda esa zona, sí que podrán beneficiarse de ello y lo necesitan muchísimo. Así que por lo menos en ese sentido, Ministerio de Transporte lo ha tenido en cuenta, aunque podría haber sido mucho mejor. Hasta aquí las noticias de hoy, espero que os haya resultado interesante y no os perdáis el vídeo de este domingo, donde vamos a hablar sobre los importantísimos cambios de la ley de migración aquí en España. Nos vemos entonces, adiós.